Bienvenido al programa donde la crítica, la ironía y las leyes se transforman y siempre pasan de la sátira al derecho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Esta es una emisión más de su programa de la sátira al derecho. Hoy lunes, prácticamente ya casi mediados de mes. Felicidades primero a todos los abogados. El día de ayer fue su día, mi día, nuestro día. Les mando un cordial y afectuoso saludo, esperando se encuentren súper bien. Y pues bueno, este programa en especial es dedicado a mi señora madre. Mamita, espero te sientas mejor. Sabe que siempre te voy a cuidar, ¿vale? Y todo va a estar bien, ¿vale? La quiero relajada, la quiero tranquila y te amo mucho, mami. Este programa pues, es para ti hoy y espero lo puedas ver. Y pues bueno, dando inicio al programa del día de hoy, quisiera yo compartirles en determinado momento una serie de situaciones que están pasando el día de hoy, independientemente de la época en la que estamos viviendo de COVID. Es una serie de prácticas que estamos viviendo, en cabina, por favor, que estamos viviendo, y que en determinado momento es complicado de decir, no es algo que venga en alguna legislación, que sea parte del procedimiento, que tenga algún fundamento. Nada de eso, señores. Simplemente son prácticas que la autoridad, inclusive me atrevo a decir, no de hoy, no de esta época, sino ya de tiempos anteriores, ha venido realizando una serie de malas prácticas con la intención de persuadir al contribuyente en el pago, en la recaudación, en una auditoría. Pero vamos a tocar aprox 10 puntos o 11, 12. Ahí vamos a irlos viendo, esperándonos de tiempo para compartirles a todos ustedes. Y hay un primer punto importante, que es que la autoridad normalmente cita en sus oficinas al contribuyente o bien por teléfono, con la finalidad aparente de que aclare ciertas inconsistencias fiscales respecto a cualquiera de sus ejercicios fiscales, ¿vale? Para esto usan como fundamento o motivación, valga la expresión más correctamente, que existen aparentes expresiones abstractas o genéricas que no entienden y que detectaron comportamientos atípicos dentro de la actuación regular del contribuyente, ¿vale? Comportamientos atípicos, es decir, que se salen de esa cotidianidad, de lo cotidiano, señores. Se me trabó la lengua el lunes, que se salen de lo cotidiano, en vez de sin que para ello la autoridad nos diga cuáles fueron aquellas omisiones en las cuales supuestamente incurrió el contribuyente. Pero ¿qué pasa con esto, señores? Y es importante que ustedes lo tengan totalmente presente. Las formas de citar al contribuyente, en este caso por teléfono, no procede ninguna. Y es una práctica muy común que desde auditorías la autoridad se comunica por teléfono para decir, oiga, prepárenme estos documentos, ténganme estos documentos, o tráiganme estos documentos, dicen ellos, de manera económica para poder integrar el expediente, lo estamos ayudando, etc. Y lo único que se está haciendo es prácticamente perfeccionar el acto administrativo de la autoridad y, consecuentemente, que la autoridad evite en determinado momento caer en una irregularidad o en una ilegalidad. Importante esto del teléfono, señores. Decíamos, el propio Código Fiscal de la Federación establece ciertos mecanismos los cuales la autoridad deberá realizar para tener comunicación con el contribuyente. Esto es el artículo 134 y 137 del propio Código Fiscal de la Federación, en los cuales, a grosso modo, y digo sin entrar en detalle de en qué consiste cada una, pues van a ser o notificaciones personales en el domicilio, que normalmente son todos aquellos que derivan de una visita domiciliaria, o tratándose, por ejemplo, de una revisión de gabinete, es decir, una revisión en la cual se lleva
todo el desarrollo dentro de las instalaciones o en las instalaciones de la autoridad, el requerimiento de información, ese sí se notifica en el domicilio del contribuyente, así como en su caso el oficio de observaciones, que también puede ser electrónico, pero digo, que quiero que tengan ustedes claro que el mecanismo es o personal o, como ya lo dije ahorita, a través de buzón electrónico. El buzón electrónico, recuerden que es ese como correo, por decirlo de alguna forma, un correo electrónico que tenemos a través del portal de SAT o en el portal de SAT, en virtud del cual el contribuyente tiene comunicación con la autoridad, desde para presentar una aclaración, desde para entregar información, parte de la contabilidad electrónica, cualquier requerimiento de la autoridad, por ahí lo puede notificar también. Repito, vía buzón tributario o personalmente, no por teléfono. Nuestra legislación fiscal, llámese Código Fiscal de la Federación o el reglamento misceláneo, lo que ustedes quieran, no lo contempla, ¿vale? Ojo, y para aquellos que nos siguen en los programas, no vayan a pensar, decir, oye, Víctor habló de un teléfono móvil en un programa, en el programa pasado que hablábamos del Big Brother fiscal, ¿vale? Que era lo relativo a la georreferenciación de los contribuyentes. No me refiero a eso, ¿vale? La autoridad tiene eso, sí, para, en teoría mecánica, enviar mensajes, pero ya sabemos que es para la georreferenciación, pero no por ello la autoridad tiene la facultad, en términos de ley diríamos la facultad reglada, de poder transmitir alguna comunicación al contribuyente vía telefónica. Eso no existe, ¿vale? Igual para aquellos que no se dejen sorprender de tenemos esto y como autoridad te vamos a arreglar, deposítanos, también sepan que eso, cualquier cosa, también es fraude, ¿vale? No existe. Entonces tened cuidado, no hay comunicaciones por teléfono, ¿vale? Y en determinado momento, si existiera una inconsistencia, la autoridad tendría en determinado momento la obligación de decirme en qué consistieron esas inconsistencias, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Y sigo en el primer punto, ¿qué es lo que pasa aquí? Y algo importante, el hecho de que la autoridad trate de atraer al contribuyente de alguna forma, muchas veces es para notificarles o una resolución, o en su caso, la imposición de una multa, o en su caso, hasta el inicio de alguna facultad de comprobación. Bajo la aparente criterio de que no lo localiza, no está localizable, muchas veces por ahí se les va. Entonces, cuidado con eso, cuidado con cómo actúa la autoridad y, en todo caso, pues recurran con nosotros, ¿vale? Aquí a BP Radio Televisión, en Barrios Parrilla y Asociados. Y pues algo importante, otro segundo punto, y que es muy importante, es que en las comparecencias al contribuyente se le explica de manera verbal las presuntas irregularidades sin que consten en algún documento. Esto es importante, digo, pero fíjense lo importante de todo esto. Cuando nosotros estamos en unas revisiones, digo, y esto es válido, la autoridad, dentro de los 10 días previos a que se emita la última acta parcial o bien el oficio de observaciones, cuando me refiero a la última acta parcial, estoy hablando yo de una visita domiciliaria. Cuando estoy hablando de un oficio de observaciones, me estoy refiriendo a una revisión de gabinete. No incluyo aquí la revisión electrónica porque tiene una mecánica totalmente diferente. Valga la excepción, todo se desarrolla a través de buzón tributario. Pero fíjense en estas facultad de comprobación que hablo, estas dos, de la visita y la revisión de gabinete, la autoridad tiene la obligación de citar al contribuyente y decirle o indicarle cuáles son las inconsistencias o presuntas irregularidades en las que está inmerso el contribuyente, sin que para ello la autoridad pueda en determinado momento entregar un escrito o entrega un escrito al contribuyente respecto de dichas situaciones. ¿Y qué pasa? Esto sucede mucho en la práctica. Como se dice que se va a levantar en otro momento una bitácora, sí, pero es interno, ese no se entrega al contribuyente. ¿Qué pasa? Y aquí es donde viene el error, o tratar de engañar al contribuyente en ese sentido, o que peque la confianza. De decir, ¿sabes qué? Te detecto, vamos a pensar, no voy a hablar de montos, ni voy a hablar de supuestos, sino que la autoridad, por ejemplo, dice, se me ocurre, de todo lo que te revisé, te observé dos inconsistencias, X y Z. Es decir, por ejemplo, no entraste un impuesto, no calculaste bien, o consideraste un deducible que no era deducible, X. Pero resulta que en esa diligencia, repito, te hacen esa observación y no tienes nada que te haga constar que la autoridad te observó de esa manera. Viene la sorpresa después, ya sea en el oficio de observaciones
o bien en la última acta parcial, donde tú decías, son 2 observaciones las que me hizo la autoridad, y resulta que te vienen 5, 10, 15 observaciones totalmente diferentes a lo que te habían planteado, lo que en determinado momento pues, te acota de alguna forma el ir previendo, el ir acotando, el ir documentando, ir recopilando la documentación que en determinado momento te pueda respaldar las operaciones que la autoridad te está considerando como una omisión para poder tener desvirtuada esa observación. Entonces es importante eso, y muchas veces la autoridad lo va a hacer con maña, con la intención de prácticamente comerle el tiempo al contribuyente, porque al final de cuentas son 10 días que son muy importantes para poder en determinado momento preparar tu desvirtuamiento, independientemente de los 20 días que ya tienes en términos del propio Código Fiscal de la Federación, pero la autoridad mañosamente lo hace porque por esa lagunita que existe en el propio Código Fiscal de la Federación, que no establece la obligatoriedad de la autoridad de entregarte o emitir un acta en la cual se circunstancie todo lo sucedido y todo lo referenciado dentro de esa diligencia, en virtud de la cual se te exponen las irregularidades, repito, irregularidades previo a que se emita el oficio de observaciones tratándose de revisión de gabinete o a que se emita la última acta parcial tratándose de visita domiciliaria. Entonces es importante que tengamos esto de cómo la autoridad en determinado momento hace ciertos actos persuasivos para engañar al contribuyente y obtener un beneficio propiamente para la autoridad. Pues bueno, llevamos estos 2 puntitos. Importante, viene otro tercer punto, muy importante, que es que muchas veces las autoridades administrativas, hablando en este caso de SAT, Secretaría de Finanzas, presionan al contribuyente a firmar una declaración en la que se compromete a autocorregirse en los términos, importante aquí, en los términos que la autoridad pretende que se autocorrija. Es decir, prácticamente si analizamos esto, es como aquel presunto responsable, dirían ahí los penalistas, aquel indiciado, ¿vale? Aquella persona que está siendo indagada, investigada dentro de un delito, por poner ejemplo, para que prácticamente firme su declaración confesatoria en virtud de la cual confesa sus hechos y su culpabilidad para comprobar una pena. Prácticamente viene a ser lo mismo. Oye, firma tu confesión de que me debes impuestos, firma tu confesión de que tienes ciertas irregularidades y que te obligas a autocorregirse. ¿Por qué hace esto la autoridad o con qué fin? De que muchas veces sin ejercer facultad de comprobación o inclusive ejerciéndolas, de alguna forma pretende generar este documento que además resulta ilegal, ¿vale? Pero pretende generar este documento con la firme intención de que el contribuyente, esta autoridad del contribuyente ya obtenga un reconocimiento expreso respecto de esas omisiones y consecuentemente un reconocimiento de pago. ¿Qué pasa con este reconocimiento de pago y demás? ¿Cómo lo pretende hacer la autoridad dentro de un procedimiento? La autoridad va a pretender en determinado momento tener ese reconocimiento de pago como un elemento indiciario de prueba en virtud del cual prácticamente dicho reconocimiento venga a generar de alguna forma un reconocimiento, valga la expresión, que en determinado momento se traduzca en el consentimiento del acto. Es decir, ya consentiste el acto, sabemos muchos para efectos de amparo y demás, que un acto consentido no es susceptible de amparo, no es susceptible de defenderse. ¿Por qué? Porque ya lo consentiste. Entonces, esta situación o esta actuación por parte de la autoridad tiende precisamente a generar esa confusión al particular, bajo obviamente el amedrentamiento y el espanto que genera el fisco hablar de impuestos, pero lleva en determinado momento a obligar al contribuyente, persuadiendo al contribuyente, engañando al contribuyente para que éste en determinado momento se obligue al pago. ¿Qué pasa? Obligándose al pago, el contribuyente piensa que ya está obligado al pago y que pese a que precisamente pueda alegar que hubo violencia, y entiéndase violencia, no hubo golpes, no fue necesario golpes y demás, basta la intimidación de la autoridad para poderlo hacer valer.
pero la autoridad va a pretender obtener ese reconocimiento para precisamente guardarle la defensa al contribuyente y que el contribuyente en ese espanto pague. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Es una recaudación, ¿vale? Como dirían por ahí, dicen por ahí que en la guerra y el amor todo se vale, pues también en los impuestos. La autoridad se vale de todo para poder obtener de alguna forma la mayor recaudación posible. No se encamina cómo estamos ahí con el tiempo. Faltan 5 para el 20. Ok, y pues bueno, vamos al cuarto punto, nos alcanza el cuarto punto. Fíjense, algo que sucede en la práctica, y esto lo puedo decir desde que yo soy niño, o sea, hace ya hace muchos años, ¿no? Bueno, no mucho, ¿no? Como 2 años, ¿no? Bueno, como diría el meme, menos, como 20. Fíjense lo importante de esto. La autoridad muchas veces impide el acceso a los asesores del contribuyente cuando es citado para alguna acción de cobro persuasivo o en su caso de una acción en virtud de la cual se esté desarrollando dentro de las facultades de comprobación. ¿Con qué finalidad? Y me topo mucho, yo soy asesor fiscal certificado, recuerden que soy fiscalista, entonces me toca muchas veces ir con los contribuyentes, con mis clientes, porque los mandaron a citar, porque hay un requerimiento, porque hay un procedimiento de cobro, se pretende generar una negociación para un pago diferido, un pago parcialidades, en su tiempo una condonación, una quita, diversos procedimientos que se pueden hacer entre el contribuyente y autoridad, independientemente de facultad de comprobación, en las cuales también muchas veces uno interviene y participa. ¿Qué pasa muchas veces cuando llega uno ahí con el contribuyente y en la práctica social? Solo tiene permitido pasar el contribuyente, no otra persona. Ojo, pensarán ustedes ahorita, no, es que licenciado, no es usted necio, loco, ¿cómo diríamos? Irrespetuoso e inconsciente de la salud pública con el COVID. Señores, esto que estoy platicando no es por el COVID, no es del COVID. Esto que estoy platicando, digo, ahorita en este tiempo lo está aplicando, pero en exceso. Pero digo, estas prácticas es algo que ya viene haciendo la autoridad desde hace tiempo, desde antes del COVID. Digo, antes decíamos antes de Cristo, después de Cristo, hoy vamos a decir antes del COVID, después del COVID. La autoridad en todo el tiempo lo ha hecho. Entonces, es importante que ustedes lo tengan totalmente claro, totalmente presente. La autoridad les va a tratar de impedir que el asesor fiscal entre. ¿Por qué? Sucede y en la práctica me ha tocado. ¿Qué crees? ¿Que faltó que te firme unos citatorios? ¿O porque no hubo citatorio en una notificación? Ahí se la metemos al contribuyente que nos las firme. Le decimos qué leyenda nos ponga. Porque para esto te dictan la leyenda. Ejemplo, previa lectura que tuve del documento, me identifiqué y me cercioré de la identidad del visitador, del verificador, quien me mostró su identificación número tal, con número de vigencia tal, emitida por tal fulanito, con el que me acredita su personalidad con la que actúa, y se me puso a la vista, se me leyó mis derechos, se me entregó mi carta de derechos de contribuyente, y por lo tanto no se incurre en legalidad. O sea, prácticamente el contribuyente pareciera, si lee la leyenda, que el contribuyente ya se tenía, o sabía todo lo que le tenían que entregar, todo lo que tenía que redactar, inclusive te obligan muchas veces a estampar esa leyenda, y si no la estampa como ellos quieren, hay problemas y viene intimidación. ¿Y qué pasa? Muchas veces dentro del procedimiento, por X o Y, voy a decirlo como tal, como dirían en mi pueblo, se le fueron las 4 al auditor, al verificador, y en determinado momento, hay momentos en los que le quieren meter esos documentos y que los firme el contribuyente, cuando sabemos que ya hay una ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, ando muy torpe hoy. ¿Se le fue qué? Perdóname, sóplame. No, se le fue, a la autoridad se le pasó, valga la expresión, se le pasó en su momento levantar ese citatorio, esa acta de notificación, X, Y, Z, lo que haya sido. En ese momento lo quieren hacer, pero si va el asesor y el asesor conoce, no, el asesor nos puede impedir que hagamos esto. ¿Vale? Podemos espantar, al no entrar el asesor, ¿qué pasa? Hablábamos del punto 2,
de prácticamente incitarte a que firmes algo, pues viene ese supuesto, viene la intimidación, el tipo, oye, si no pagas, te puedes ir a la cárcel, si no pagas, te puedo presumir de defraudación fiscal, si no pagas, adiós, y mentira, señores, ni te vas a la cárcel, ni es defraudación. Para llegar a estos momentos, tiene que acotarse otro conjunto de procedimientos para llegar a ese puesto, ¿vale? Para todos aquellos amigos que nos están viendo en determinado momento que tienen su empresa, pues bueno, en general son contribuyentes, sea persona física, persona moral, no es mentira. Entonces, siempre tengan derecho, como cuando están en un procedimiento penal, vengo con mi asesor y la ley no me prohíbe, el código no me prohíbe a que yo entre con mi asesor, ¿vale? No los pueden prohibir, sin embargo, los van a tratar de obligar a hacerlo. Aquí valga la expresión, es quien se deja, ¿vale? Y, señores, como dice el programa, no se dejen, ¿vale? Y pues bueno, vamos a regresar con estos elementos, estas malas prácticas del SAT, a su programa de la sátira del derecho. Regresamos en unos momentitos, vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos. Sigue escuchando De la Sátira al Derecho. En un momento regresamos. Estamos de vuelta con De la Sátira al Derecho. Y pues bueno, amigos, estamos de regreso aquí a su programa de la Sátira al Derecho. Y pues bueno, les comentaba yo que prácticamente la autoridad siempre va a buscar evitar que su asesor, en caso de que lo lleven, o dejen su asesor, inclusive el contador de la empresa, entre a las oficinas de la autoridad con la intención obviamente de persuadirles, de presionarles. Entonces, importante con esto, el contribuyente como tal, cuando hablan de contribuyente, vamos a empezar de una persona física, pues piden que la persona física sea la única que entre. De la empresa piden que entre el apoderado o alguno de los accionistas. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, de que realmente no hay fundamento, no hay ningún fundamento en cualquier disposición fiscal que impida que ustedes se acompañen y se asistan de su asesor o de su contador, llámese contador o abogado, que los acompañe a ese tipo de diligencias. Entonces es importante que ustedes lo tengan totalmente claro, totalmente presente. Si ustedes advierten alguna ilegalidad, tienen todo el derecho de no firmar ninguna clase de documento, inclusive les comento, normalmente en cada administración del SAT hay personal de PRODECON. ¿A qué voy con esto? Esto tampoco viene en el código,
¿vale? Pero sí viene en la ley reglamentaria de la PRODECON y es algo que ustedes pueden usar. Si están dándose cuenta de que la autoridad lo está persuadiendo, prácticamente obligándolos a querer hacer algo que no es correcto, de lo que estamos platicando aquí, pueden pedir auxilio del personal del PRODECON y ellos hacen las veces de un fedatario, da fe de lo que está sucediendo y prácticamente estas violaciones se impiden en perjuicio de ustedes. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan ahí presente, este tipo de elementos que la autoridad de manera mañosa muchas veces trata de hacer con la intención de persuadirles. Y pues bueno, ya llevamos cuatro, vamos, ahorita vamos a los redobles, así me sentí como un monólogo, pero bueno, espero se la pase bonito. Vamos al quinto punto, ¿vale? La autoridad muchas veces invoca preceptos legales que contemplan procedimientos que no se están llevando a cabo, ¿vale? Ejemplo, las cartas de invitación, por alguna discrepancia fiscal, sin que la autoridad ejerza tal procedimiento. La discrepancia fiscal, entendámoslo como una forma en la cual la autoridad va a analizar precisamente que la diferencia de tus ingresos no coincide con lo que efectivamente estás declarando, por lo cual hay una diferencia entre lo declarado y lo que realmente está sucediendo. A eso se le llama discrepancia fiscal. Y esto se da obviamente únicamente en personas físicas como tal, lo demás en personas morales tiene otro tratamiento en ese sentido. Pero es importante que ustedes tengan claro lo siguiente: la autoridad va a decirte, es que el procedimiento tal, que marca que tú debes hacer esto, el otro, si no está por escrito, no vale. Pero vamos a ver, por escrito tiene sus bemoles, porque se avientan cada puntada también, que ustedes tienen que ver como tal. Algo importante en cuanto a los preceptos que invoque la autoridad, quiero que ustedes tengan presente algo. Si la autoridad sale con el ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El artículo 27, fracción segunda, inciso B, apartado J, X, Y, Z, o sea, un artículo que resulta de cierta interpretación compleja, es decir, si gente que no conoce, a ver cómo me ubico el artículo 27, párrafo tal, fracción tal, inciso tal, no lo saben leer. Bueno, conozco abogados que no lo saben leer, o sea, y literal, digo, no es que le aviente la pelotita a alguien, digo, porque le caería a varios, pero es importante que ustedes lo tengan presente. La autoridad lo hace, la autoridad les va a querer hacer, y si hay un artículo que es de interpretación compleja, la autoridad tiene que transcribírselos, no decírselos. Entonces hay que ver cómo lo está plasmando la autoridad, cómo lo hace valer la autoridad, y que realmente puedan ustedes consultar o verificar que el procedimiento que la autoridad está marcando o estás en el que aparentemente está actuando realmente existe, realmente es correcto, realmente son las maneras, ¿vale? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan totalmente presente, ¿vale? Me voy al punto 6. Punto 6. La autoridad normalmente, o en muchas ocasiones, no expone en forma clara, objetiva, las acciones que va a llevar a cabo el contribuyente para aclarar su situación, ni menciona cuáles son sus derechos. Fíjense que esto sucede muchísimo en la práctica. Decíamos por ahí hace ratito, la autoridad hace estampadas con una leyenda de sí, y se me entregó mi carta de derechos, se me leyeron todos mis derechos que como contribuyente tengo. Realmente en la práctica, tal vez sí te la entregan algunos sí te la entregan al principio, pero nunca te dicen cuáles son tus derechos. El detenga ya y luego lo consulta, no te dicen en el momento cuáles son tus derechos. Ejemplo, la autoridad muchas veces, bueno, y porque así tiene que ser el procedimiento, vamos a hablar de una visita domiciliaria, por un ejemplo. Al momento en el que llega la autoridad a iniciar una visita domiciliaria, la autoridad te requiere documentos en ese momento, porque se entiende en términos del 28 del Código Fiscal de la Federación que una de tus obligaciones como contribuyente es mantener la contabilidad que definida en ese 28 en el domicilio del contribuyente. Esa es una de las obligaciones principales del contribuyente. Por lo tanto, entiéndase entonces que si el contribuyente tiene la obligación de mantener su contabilidad en el domicilio, se entiende que si la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, entiéndase una visita domiciliaria, llega a tu domicilio, tú debes contar con esa información.
Pese a que muchas veces dice, oye, sí, pero es que mi contador no está aquí, mi contador es un despacho externo, la autoridad dice, me vale. Pero hay documentación, ejemplo, que la autoridad te requiere tus facturas, tus pólizas. Entonces, vamos a pensar que tienes contabilidad electrónica, llevas la contabilidad de manera electrónica. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente te establece que la documentación que la autoridad tiene derecho, que la autoridad ya tiene en su poder, es decir, la documentación que ya obra en manos de la autoridad, no tiene la obligación del contribuyente de entregarla de nuevo. Sin embargo, si tú argumentas, no te la entrego porque tú ya la tienes, y se opuso a entregarme documentos. Y viene la multa de casi 20,000 pesos, consecuentemente. Entonces, hay que saber y tener todo esto claro para que en determinado momento la autoridad de forma clara en cualquier procedimiento que realice nos haga valer los derechos que tenemos desde un inicio, ¿vale? Eso es muy importante. Como tal, hay algo importante, la autoridad nos tiene que decir qué es lo que va a revisar, qué es lo que está requiriéndonos, qué es lo que nos está pidiendo. No nos puede decir, y entrégame toda tu documentación. No, espérate, stop, alto. Dime qué documentación precisas, qué documentación requieres y yo te la entrego. Ojo, y me estoy metiendo evidentemente en malas prácticas del SAT con la intención de persuadir, pero ojo, también no seamos papistas, no queramos ser el contribuyente excelso, eximio, que todo se los haga la autoridad, porque hay documentación que la autoridad no tiene por qué exigirles. ¿A qué voy con esto? Las disposiciones fiscales establecen ciertos mecanismos o ciertos documentos que debemos contar o realizar, partiendo, decíamos, de ese 28 del Código Fiscal de la Federación. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad me dice, oye, y necesito que todos tus ingresos me los individualices por cliente, en este caso, me catalogas si son unos servicios, si son bienes, si fueron pagados de tal forma? O sea, la autoridad, ¿a qué voy? Hay algo que se llama norma de información financiera que nos regula la forma en la cual debemos llevar nuestra contabilidad. Y cuando la autoridad nos requiere que lo hagamos de cierta forma, que no es la que las normas de información financiera o las disposiciones fiscales nos obligan, se le llama integración especial. Esas integraciones especiales tampoco están obligados a hacerlas ustedes, a entregarlas. Y perdón, si las entregan, caemos en lo que decíamos hace ratito, consienten el acto. Y al consentir el acto, no hay reclamo, no hay violación. ¿Sí me explico? Ya lo consintieron. Entonces, cuidado con todo esto que estamos comentando, tengan ese cuidado para que de alguna forma no sean abusados de alguna forma por parte de la autoridad. Entonces, tengan claro que la autoridad les tiene que señalar eso. También importante, les tiene que señalar cuál es el objeto de la revisión. Ejemplo, te voy a revisar impuestos sobre la renta. Me está revisando impuestos sobre la renta. ¿Por qué me requieres toda la documentación relativa al IVA? O al revés, el IVA. ¿Por qué me requieres todo lo relativo pues sobre la renta? No, es que uno va a pegar al otro, sí, pero no me está revisando renta o IVA según sea el caso. O vamos a pensar que están revisando IVA e ISR. No te puedo revisar te voy a revisar todo lo de comercio exterior. No, espérate, es otra cosa, ¿vale? ¿Podrá ampliarlo? Sí. ¿Podrá ejercer una facultad de comprobar? Sí, pero tiene que hacerlo o notificarlo en el acto, ¿vale? En el momento, ¿vale? Ahora, cuidado con esto, la autoridad no te va a poder ampliar dentro de la facultad de comprobación, valga la expresión, el objeto de la visita. Ese ya viene desde un principio, y si lo modificas, calladitos, no digan nada, ¿vale? Y esto lo digo porque muchas veces digo, soy contador también, para que vean, no digan que los ataco porque me caen mal, me caería mal yo mismo, pero fíjense algo importante dentro de esto. Resulta que muchas veces el contador, el gerente, el titular administrativo, X, que no dudo que traigan la camiseta tatuada de la empresa del contribuyente, pero salen con la mágica idea de, no, autoridad, aquí está mal, esto no se puede hacer y no lo debe hacer. Y la autoridad, sí, deja corrijo, ¿vale? O dejo sin efectos y empiezo de nuevo y demás, ya le dijiste la ilegalidad.
Si advierten o están advirtiendo alguna ilegalidad, quédense callados. ¿Por qué digo quédense callados? Porque eso les va a dar elementos o herramientas importantes para, en juicio, echar abajo toda la actuación de la autoridad por vicios en cuanto al procedimiento. Recuerden que todos los procedimientos deben ir de forma sacramental, llevados conforme las disposiciones fiscales obligan a la autoridad a realizarlo. Si la autoridad se desvía de ese camino, de esa reglamentación, pues bueno, es ilegal. Entonces, si ven alguna ilegalidad, como lo estamos comentando, recomendación, no jugarle al héroe o al, mira, yo sé mucho porque vi al doctor Víctor hablando de esto, lo que ustedes quieran, no, quédense calladitos, y ya si quieren el doctor Víctor y entre todos ustedes y nosotros vamos a trabajar con eso, pero ya no le dieron la oportunidad a la autoridad de perfeccionar los actos, ¿vale? Entonces, importante que esto lo tengan presentes para su defensa. Y pues bueno, ¿cómo voy con 5 minutos? 5 minutos. Ok, tengo una pregunta. ¿Tenemos una pregunta o algo? Bueno, mandamos un saludo al maestro Arturo Olivares. Saludos, amigo, te mando un saludo. ¿Se puede argumentar que no se conocen los derechos ya que nunca se los explicaron? Amigo, no se puede. Esto es como materia civil. Decíamos, si no me equivoco, artículo 21 del Código Civil establece, del Código Civil establece que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿vale? Entonces, bajo esa tesitura, voy primero respuesta por respuesta, bajo esa tesitura no podemos nosotros como contribuyentes argumentar que no conocíamos las disposiciones fiscales. Ejemplo, no sabía yo que tenía que pagar el 30% de impuesto sobre la renta, ¿no? No sabía que tenía que pagar las retenciones que yo realicé, no sabía que tenía que pagar el IVA. No podemos argumentar eso porque en detrimento, bajo ese principio, no podemos argumentar en defensa nuestra que ignorábamos el sentido de la ley, y eso es un principio general de derecho, un principio de ley que viene desde el derecho civil, desde nuestra rama del derecho, valga la expresión, y no se puede. Importante con esto, y tal vez puede salir el comentario por aquellos que hubo de condonaciones y perdones administrativos que hubo por parte del Ejecutivo, en detrimento de que, mi contribuyente, mi contador se equivocó, yo no sabía, y vinieron esos detalles. Digo, eso fue una justificación absurda, bizarra, burda, que solo en México se da, porque prácticamente sabemos, digo, los que nos dedicamos a esto, que, como decía, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Digo, no me acuerdo si es 17-21, pero digo, no soy coriguero, bueno, sí tantito, pero si me falló 4 artículos, por ahí debes buscar el fundamento, tenerlo. Luego dice, si una persona es trabajadora del gobierno y se le retiene ISR durante el año, debe declarar anualmente. Ok, independientemente de que si trabajas para el gobierno o no trabajas para el gobierno, tú como contribuyente, tú eres contribuyente al final de cuentas del fisco. Normalmente o de manera interna, el servidor público tiene la prohibición de trabajar en el área privada, normalmente, porque hay ciertos casos en los que no, pero en el SAT prácticamente te lo puedo firmar que todos están así. Entonces, ¿qué pasa? El patrón en determinado momento se dice que es responsable solidario porque es el retenedor. Voy a explicar esa figura que me estás preguntando sin intención de salirme del tema. Vamos a pensar, en este caso vamos a hablar del SAT, por ejemplo. Los trabajadores propios del SAT, o de la institución de gobierno que tú quieras. Y bueno, ¿cuántos puedes tener en la plantilla el SAT? Vamos a hablar, no tengo ahí la cuenta, pero vamos a hablar que tiene 8 millones de trabajadores, ¿vale? 8 millones de trabajadores, no, son muchos, ¿no? 2 millones de trabajadores, vamos a pensar. 2 millones de trabajadores. Entonces, 21, ok. Estaba correcto, estaba en el 21, ok. Entonces, importante dentro de esto, gracias Cabina que me confirmó que era el 21, ¿vale? 21 sí me lo sé, no se me ha olvidado. Pero fíjense, entonces, es más fácil que por ejemplo, para el gobierno, aunque usted, bueno, voy a poner otra autoridad para que no se preste a que estoy diciendo. Secretaría de Seguridad Pública, vamos a pensar. La Secretaría tiene un presupuesto, paga a sus trabajadores, pero al final de cuentas tendría que pagar o retenerles ese impuesto a sus trabajadores
y enterar al fisco. Ese órgano gubernamental o ese órgano de gobierno llamado Secretaría de Seguridad Pública tiene a su vez trabajadores. Es más fácil para el patrón, entiéndase, la Secretaría como tal, retener el impuesto sobre la renta que cause cada uno de sus empleados, por decirlo de alguna forma, como empleador, como empleador, para recaudar o facilitar la recaudación al fisco. Es decir, vamos a pensar que voy a 3, 6, tengo 6 monedas aquí, vamos a pensar que son 6, cada una son 1000 trabajadores, voy a poner un ejemplo. Entonces, es más fácil a que uno por uno vaya al fisco y pague, a decirle al SAT, a decirle en este caso al empleador, a la institución de gobierno que tú me comentas, decirle, a ver, tu institución retienes todo y tú me lo enteras, es decir, tú me entregas, tú me pagas ese impuesto causado por todos tus trabajadores. Eso se le llama retenedor, ¿vale? Ese patrón tiene la obligación de retener, pero sin embargo se genera la obligación de ser un obligado solidario. Es decir, es obligación del trabajador, pero como el patrón tiene la obligación de retener, ambos son obligados del impuesto, ¿vale? Y son pagadores del impuesto. No sé si ahí respondo la pregunta. Sin embargo, y aquí viene lo importante, pese a ser trabajador de gobierno, tienes el derecho a que no se te haga retención y tú te autodeterminas. Tú presentas un aviso diciendo, oye, yo gobierno te aviso que yo voy a, o patrón, como sea, te aviso que yo voy a me voy a hacer cargo de presentar mi declaración. Ah, ok, no te retiene, pero tú en determinado momento vas a hacer tu declaración y tendrás que determinar tus contribuciones, ¿vale? El beneficio de es que podrás hacer valer deducciones personales que te contempla la propia ley del impuesto a la renta. Y pues bueno, me voy a comercial en nuestro segundo bloque comercial. Espero haberte respondido con esto, Raúl. Cualquier cosa, invito a todos los que nos siguen Raúl, perdóname, Arturo Olivares de Castillo, amigo, cualquier cosa, cualquier persona que les interese, llámenos, déjenos su mensaje y con gusto les vamos a responder. Vamos a nuestra pausa comercial y regresamos a esto que es de la sátira al derecho. Sigue escuchando De la Sátira al Derecho. En un momento regresamos. Estamos de vuelta con De la Sátira al Derecho.
amigos, estamos de regreso aquí a nuestro último bloque de su programa de la sátira al derecho. Y pues bueno, tenemos por aquí una llamada, y el licenciado Arturo Olivares del Castillo, que es coconductor del programa de Miércoles de Familia, que literal nos metió una regañada que me dice, a ver, abogado, ni yo que soy abogado te entiendo. A ver, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor, felicidades primeramente, qué bueno que sigues con este proyecto, deseándote que hayas pasado ayer un día del abogado en compañía de tus seres queridos, ya que fue un día bastante especial porque estábamos todos encerrados. Fuerte abrazo desde aquí. A ver, cuéntale bien el teléfono ahí para que escuche. Amigo, te escucho, Bueno, ¿me escuchas? Sí, amigo. Ok. Primeramente que felicidades por el día del abogado el día de ayer. Fuerte abrazo. Gracias, amigo. También espero que te lo hayas pasado bonito. Sí, gracias. La pregunta concreta, por si me hace favor, te la voy a reformular. Es que pasa que a la gente que trabaja para el gobierno, normalmente cada quincena le retiran su ICR, pero resulta que dicen que al parecer si excedes de cierta cantidad que ganas al mes o al año, es decir, si en el año juntaste X cantidad, si ganas más de 400,000 pesos, tienes la obligación de declarar o no, y si esto no implica que sea una doble contribución. No, ok, te explico como tal en determinado momento. Si hay un tope en cuanto a la obligatoriedad de presentar tu declaración, ¿vale? Pero importante tener que exceder precisamente ese monto. Ahora, si en determinado momento yo recomiendo, vamos a pensar que ese trabajador no llega a ese monto, pero tal vez está ejerciendo un crédito, vamos a hablar Fobiste, es decir, respecto de la adquisición de un inmueble. Si permite que le hagan las retenciones como tal, no tendrá derecho o no tiene derecho a deducir los intereses. Sin embargo, si opta por presentar su declaración, sí puede hacer esas deducciones personales. Bueno. Sí, escucho. Ahora, por otra parte importante, que tú me dices, oye, no es una doble contribución. No es una doble contribución porque precisamente o te retienen o tú haces tu declaración, ¿vale? No habría una doble contribución o un doble pago de impuestos, ¿vale? En determinado momento, por eso es optar por esa contribución. ¿Cuándo se da una contribución, una doble imposición? Cuando esta o una conducta grava en dos impuestos que sean diferentes, una misma conducta, ¿vale? O esa conducta se grava dos veces en un impuesto diferente, aunque sea. Esa es una doble imposición. Mira, la pregunta es que a mí me sucede. Haz de cuenta, yo gano 600,000 pesos al año como trabajador de la SEP, pero me dice que porque rebaso un tope tengo que presentar declaración y tengo que pagar una diferencia de ICR. Eso es lo que yo digo, que si no es una doble contribución, porque me está ojo. cobrar el ICR. Ojo, cuando tú excedes de ingresos, como eres persona física, hay un tabulador en la propia ley del impuesto a la renta que te determina la proporción, es decir, la tarifa que tú vas a pagar o la tasa que vas a pagar, para ser más preciso, atendiendo al ingreso que tú tienes. Y precisamente cuando tú no te excedes de esos montos, la tarifa es menor, es decir, va siendo a su vez progresiva. Mientras más ingresos tienes, la tasa va subiendo y puede llegar hasta un 35%. Entonces, ese es el sentido de hacer la declaración solo, de tributar solo, que sí hay diferencias, ¿vale? Ahora, esas diferencias tú las tienes que, si tú ya vas a declarar por tu cuenta, la ventaja también que tienes es que las deducciones personales las vas a poder hacer valer. De otro modo, si no estás tú presentando tu declaración y la presenta el patrón, en este caso la institución a la que pertenezcas, la no obligatoriedad de presentar la declaración por parte tuya, que sí le corresponde al patrón, va a limitarte en cuanto a hacer valer las deducciones que tú tengas. Ok, bueno, pues muchas gracias.
por ahí para que me asesoren adecuadamente en PPA Radio y su equipo de abogados. Gracias, amigo. Nos estamos viendo pronto. Fuerte abrazo, gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Y me quedé, si no me equivoco, en el sexto punto. Importante dentro de todo esto que quiero que ustedes tengan, continuando con el tema que estamos comentando. Algo que deben considerar importante es que la autoridad también muchas veces va a señalar un plazo para atender un requerimiento, una invitación y entregar documentos. ¿Qué pasa con esto? Y esto es bien importante. La autoridad muchas veces te va a hacer una aparente invitación, que no es una invitación, realmente te va a entregar documentos, te va a realizar algo, pero te va a decir, oye, te invito a que vengas dentro de este plazo porque tienes este plazo para venir, y si no, hasta una multa te voy a imponer, que no es cierto. Voy a platicar algo muy importante que me pasó, y es prácticamente experiencia profesional sucedida, y podría decirte, tenemos de testigos a Dios y a todos los que nos siguen, se los podemos mostrar. Resulta que ustedes recordarán que en mayo se suspendieron los plazos de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria, y consecuentemente de Secretaría de Finanzas, etc., según los estados. Se suspendió del 4 al 29 de mayo, es decir, prácticamente para que empezara junio, se habían suspendido los plazos. ¿Ustedes me creerían si yo les dijera que la autoridad que estaba realizando los requerimientos en ese plazo, cuando no corrían plazos? O sea, porque la autoridad, hagan de cuenta que una visita domiciliaria o una revisión de gabinete dura 12 meses. Entonces, ese decreto que emitió el presidente suspende por 24 días esos plazos. Entonces, a esos 12 meses que duran normalmente una visita o una revisión de impuestos, súmale esos 24 días. Pero ¿qué pasa? Dentro de esos 24 días de suspensión, la autoridad te estaba requiriendo fuera de plazos. Entonces, es una práctica que hace la autoridad muy recurrente, ¿vale? Y no se diga esto de hasta por teléfono, ¿no? Y de, oye, es que si no me entregas va a haber multa y demás. Y es un cliente que tengo, un amigo que tengo, les mando un correo de saludo, no doy el nombre, probablemente no da de quemón. Pero importante, imagínense que hasta lo llevaron, lo notificaron, digo, ya es a favor de mi cliente, ordenaron notificarlo a razón de que no quiso dar cumplimiento a ese requerimiento, lo ordenaron notificar por estrados. Ilegal, totalmente ilegal. Pero tengan presente cómo está actuando la autoridad, y repito, esto lo ha venido haciendo de todo el tiempo. Entonces, importante tener claro todo eso. Y pues bueno, ya tenemos ese punto. Algún otro punto importante, que la autoridad muchas veces les va a requerir de manera excesiva, insistente, encimosa, documentos fuera de facultades de comprobación, ¿vale? Cosa que en realidad es un acto de fiscalización, ¿vale? Pero tengan ustedes claro lo siguiente: ese requerimiento de información por parte de la autoridad, inclusive se llega a dar, repito, la visita domiciliaria o revisión de gabinete termina en 12 meses, pero la autoridad tiene 6 meses para emitir la determinante. Decimos que es la resolución determinante, aquella en virtud de la cual la autoridad determina o cuantifica, con base en las omisiones que te observó, cuánto le debes al fisco, ¿vale? Esa es la resolución determinante. Entonces, en ese plazo, cuando en teoría cerró una auditoría, la autoridad muchas veces sigue requiriendo documentos, el MAS sigue compulsando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo único que la autoridad quiere es como amarrar todo y tenerlo, toda la documentación para cerrarte el camino. Entonces, hay que tener claro eso. La autoridad no puede requerirte información, ¿vale? Y si te la requiere, recomiendas dentro de los plazos, recomendación que sea por escrito o vía usuario, ¿vale? No de manera presionante por teléfono, no de manera, como dicen ellos, económica para avanzar en el procedimiento, no. Tiene que constar por escrito, y eso es importante que lo tengan muy presente. Ahora, algo que sucede mucho y que tenemos que tenerlo claro: la autoridad muchas veces acompaña formatos
formatos que no son oficiales y que la propia autoridad diseña para en este caso el contribuyente prácticamente solito se audite, solito se determine, decir, oye, autoridad, me llegó esto, pero mira, te entrego mi documentación, como pececito te puse al suelo, caíste y te atrapé. ¿Me explico? Pues hay que tener también cuidado con eso, ver precisamente, podemos cerciorarnos de los documentos que nos llegan muchas veces por correo electrónico, ni siquiera por buzón tributario, por un correo electrónico. Normalmente todo lo que llega por correo electrónico, si no viene seguido de un dominio institucional, que es falso, es apócrifo, pero aún así, viniendo con un dominio institucional, pueden ustedes validar la autenticidad de esos documentos, y con todo gusto, aquí no cobramos por eso. Ustedes nos dicen, oye, me llegó esto, pues aquí lo atendemos, aquí lo vemos, y les damos seguimiento a cada uno de sus casos. Ahora, importante esto, las famosas invitaciones de pago. La autoridad, por último, muchas veces te envía vía buzón tributario, o te las notifica inclusive personalmente, ciertas propuestas de pago que te dice, oye, de lo que yo observé, ejemplo, te dicen, observé dentro de tus declaraciones que declaraste tantos ingresos. Sin embargo, de la información que obtuve de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, obtuve la información de que tuviste más ingresos de los que tú me declaraste. Por lo tanto, te comento que me debes tanto de impuestos. ¿Vale? Eso es ilegal porque de alguna forma la autoridad no establece las formas ni la mecánica en virtud de la cual determinó esos montos. Y ojo, algo muy claro, la autoridad cuando nos ejerce facultad de comprobación, que en este caso no estamos hablando de una facultad de comprobación, pero cuando la autoridad obtiene información de un tercero, es obligación de la autoridad notificarte al contribuyente. Esto pueden ver en la propia ley de derechos del contribuyente. La autoridad debe notificarle al contribuyente de dónde obtuvo o de qué fuente obtuvo esa información. Y si no, el acto viciado, repito, si están con esta situación, calladitos, no corrijan. ¿Vale? Ya tienen su pase de abordar a ganar una sentencia de nulidad y a tirar esa resolución. Entonces, tengan cuidado, esos son algunos elementos, algunas actividades, algunas cosas que la autoridad realiza, ojo, repito, y no exclusivamente en tiempos de COVID. ¿Vale? Esto lo practica como deporte nacional la autoridad en todo momento. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan presente, así como la autoridad dice que los contribuyentes son malos y realizan prácticas persuasivas y negativas, ella también. Entonces, ténganlo presente, señores. Aquí estamos para defenderlos, aquí estamos para apoyarlos. Recuerden, Barrios Parrilla Asociados y nuestra cadena de BP Radio y Televisión para servirles totalmente a ustedes. Recuerden nuestros teléfonos 4752 4577, 4752 4578, mi celular 552246 2352, nuestra página www.bpasociados.com. Y pues bueno, señores, se la pasan bonito. Quiero agradecerles a todos los que nos siguen. Gracias por compartir, gracias por seguirnos semana a semana. En verdad estamos dando todo el empeño, todo el esmero para que esto salga por ustedes mejor y ser en verdad una plataforma que les sirva para optimizar muchas cosas dentro de su empresa, dentro de ustedes. Compartir conocimiento engrandece y es lo que tratamos de hacer con ustedes. Señores, me despido, soy el doctor Víctor Hugo Barrios Parrilla y madre, aquí te llevo, esto es para ti, cuídate mucho y nos vemos dentro de 8 días. Me cuidan mucho. Esto fue De la Sátira al Derecho. Bye. Te esperamos en la siguiente emisión para continuar llevándote de la sátira al derecho.